Momentos antes de acceder al interior del Santiago Bernabéu y podemos ver esas mamparas que han ido colocando en la zona de las estructuras entre las viseras y la fachada. Es el lateral del Skywalk que discurre por aquí por el fondo sur y que también harán en la parte opuesta, en la parte del fondo norte. Aún secciones que faltan por colocar en toda esta zona, así que vamos accediendo hoy lunes 25 de septiembre del 2023. A ver si tengo un poquito de suerte, veo a los jugadores del Real Madrid y les canto las 40 para decirles que ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hemos perdido un partido, pero un derbi no se puede perder así. Bueno, bienvenidos al interior, hoy 25 de septiembre del 2023. Aquí tenemos las lamas en la parte inferior de la fachada, ya han quitado los adhesivos protectores, tienen que seguir trabajando en la colocación de esas hojas en vertical, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Aquí en esta puerta 24 están listas. Madre mía, qué locura, pero si ya tenemos 3 bandejas, sí, 1, 2, 3 bandejas totalmente colocadas en la losa del terreno de juego. Yo pensaba que me iba a encontrar 1 o 2 como mucho. Es que resulta que ya tenemos 3 bandejas totalmente colocadas. Imagino que en cualquier momento veremos cómo sube la cuarta. Digo cuarta por el orden que lo están subiendo ahora mismo, pero claro, puede ser otro orden para la gente que esté viendo asiduamente los vídeos de la obra. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior hoy lunes. Bueno, pues nos sentamos para visualizar, para ver todo lo que va sucediendo. Aquí tenemos los 2 sectores que empezaron a cambiar los antiguos asientos, ya han colocado los nuevos, tanto en la parte central, que eso fue en el último parón, tanto en la parte que tenemos más cercana al lateral este, ya vemos cómo han imprimado, cómo han pintado, y hasta incluso pues empezarán a colocar dentro de muy poquito los asientos, porque están ya apilados en los laterales de este sector. No se ve muy bien por el contraste de luz y sombra si están colocados esos anclajes, pero lo que está claro es que los soportes no están colocados, pero sí tenemos en imagen los nuevos asientos que van a ir colocando en ese sector de la grada baja y grada alta del fondo norte. También estoy viendo movimiento en esta zona de las terrazas que conectan con esa línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro. Están colocando ese material en las mamparas, ese que ya vemos ya en imagen. Ahora lo vamos a ver, nos vamos para la zona donde están operando y ahí lo que estábamos comentando, están colocando ese material en la parte inferior de las mamparas. Ahí podemos ver cómo están los pedazos de cracks colocando esa novedad en esta zona. Ahora que lo veo, están los asientos totalmente desprotegidos. Imagino que seguirán con los remates finales, ya sabéis que se habilitaron, pero no están totalmente acabados al 100%, así que es por eso pues que se han desprotegido. Bueno, pues en estos precisos instantes ya están sacando los carros después de haber instalado esa tercera bandeja. Volvemos a ver zonas afectadas, sobre todo ya sabéis que las zonas más afectadas es en las porterías, esas áreas donde están las porterías, tanto en el fondo sur como en el fondo norte. Hoy aguantaremos hasta el final, cuando saquen todas las bandejas, para ver cómo sale este césped que vimos también en los últimos vídeos, cómo estaba pues un poco deteriorado con bastantes calvas, y a ver cómo sale esta vez. Ahí vemos los carros, parece esto una película de las guerras de las galaxias. Y ahora veremos cómo siguen operando y trabajando en los laterales de esta última bandeja, bajando esas pestañas que hay a la vista después de haber colocado la tercera bandeja. Así que aquí estaremos hoy lunes 25 de septiembre para ver todo el movimiento desde que hemos accedido hasta que nos vamos a casita. Ahí podemos ver a los pedazos de cracks. Una vez que ya está la bandeja en su sitio, lo que hacen es bajar esas pestañas que hay en los laterales de cada bandeja, esa bandeja que ya está en su sitio. Y ahora pues tenemos las celosías en posición para esperar a que vengan los carros que ya están yendo a su posición, para meterse debajo de la grada, volver a abrirse y dar paso, dar lugar a una nueva bandeja, en este caso la cuarta del día de hoy.
para colocarla para el partido del miércoles contra Las Palmas. Ahí vemos pues todo este tinglado que se está llevando a cabo en el día de hoy. No hay tiempo que perder y ahí podemos observar como ya en esa esquina del fondo sur con el lateral este, por la zona de la grada abatible, ya están sacando las lámparas para los trabajos de mantenimiento del césped. Ya sabéis que en los últimos vídeos y en los últimos días vimos cómo colocaban las lámparas tanto en la portería del fondo sur, en la portería del fondo norte y también en esta esquina que vimos en su día y sacamos aquí en primicia, esa esquina del fondo norte con el lateral oeste, más o menos esta zona de aquí, que también está bastante deteriorada y que luego saldremos de dudas a ver si en esta semana, bueno, en estos días han vuelto a recuperar todas esas zonas. De momento pues esta parte de aquí no está totalmente recuperada, podemos ver prácticamente más tierra que césped, esa de ahí, también en esta zona de la banda y del fondo norte, así que bueno, pues saldremos de dudas en un ratito. Seguimos viendo cositas. Bueno, pues ya sabéis que ha sido un parón pequeñito, no ha habido tiempo prácticamente a hacer nada. Ahí podemos ver la estructura, ese restaurante panorámico que tendremos en esta zona del Santiago Bernabéu, fondo norte con el lateral este, estos laterales del Sky Bar que tendrá cabida en este lugar, que de momento pues aún no han colocado el revestimiento final, esos paneles definitivos en ese lateral. Vimos cómo lo colocaban en la parte frontal, en la parte inferior, y faltan los laterales ya con los cristales, con las mamparas totalmente instaladas en su sitio, y podemos ver las X en la parte central, y habrá que esperar a que terminen también los trabajos en su interior. En la parte inferior también de esta estructura tenemos todo este pladur que han ido colocando. Yo no sé cómo sobrevive después de haber estado ahí los alemanes el otro día con el Unión Berlín, que la verdad que fueron muy respetuosos. Y también esta estructura que tenemos, que coincide con la zona de la Torre D, que poco a poco iremos viendo cómo van cerrando también. Lo que hemos dicho antes, vemos movimiento en el primer anfiteatro del fondo norte, también vemos movimiento en la línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro, donde siguen con los remates finales, con la colocación de esos paneles de vidrio, esos asientos ya colocados de hace pues unas cuantas semanas, y sobre todo que vimos cómo se habilitaban, pero no estaban completamente terminados. Ahí lo podemos ver, no se aprecian muchas novedades, pero ya sabéis que sobre todo en el interior y pocas cosas del exterior. Podemos ver en la cara interna de la cubierta norte cómo sigue estando ese hueco de esos trabajos que se realizaron en ese lugar. Nada más que decir en esta zona, a ver si hoy vemos la colocación de esos soportes para los nuevos asientos en ese sector del fondo norte. Palco presidencial, zona de los banquillos, totalmente tapada, totalmente protegida, esos nuevos asientos para que no sufran ningún tipo de daño, también para que no se ensucien con ese polvo que se va originando de la obra en diferentes partes. Y también podemos ver lo que hemos dicho antes, cómo empiezan a preparar la colocación de esas lámparas y también el mantenimiento que tiene que llevar el césped. No hay tiempo que perder. Vámonos otra vez de nuevo a la zona presidencial. Vimos cómo terminaban con esa estructura en la parte central. Vimos también cómo remataban y cómo finalizaban los trabajos en toda esa zona del palco de honor. Vamos a hacer un recorrido desde la zona norte hacia la parte sur, de izquierda a derechas, para que veáis lo bonito que ha quedado ese palco de honor, que veremos a ver si se ha quedado de forma provisional o ya han terminado todos los trabajos. Llevan un rato ahí los carros, no se mueven, siguen paralizados, no llegan a conectar ni a subirse a las celosías, pero bueno, así nos da tiempo a seguir grabando las diferentes partes del interior, a ver si nos ofrecen algunas novedades. Ahora es la 1:23 de la tarde, aún no se han ido a comer, eso es lo que creo, o a lo mejor están aprovechando irse a comer ahora. Y así es como tenemos las bandejas del césped retráctil, que han sacado 3, y también vemos cómo están los carros pues a mitad de camino para posicionarse encima de las celosías y sacar una nueva bandeja. Ahí podemos ver el movimiento, están
corroborando y haciendo servicios de mantenimiento en ese carro más cercano al fondo sur. Y ahora que lo veo y me acuerdo de las grúas torres, en este caso la que se veía y se asomaba desde esta ubicación, la que teníamos justamente enfrente de la torre A y que a día de hoy están demoliendo esa base de hormigón, mirad cómo ya el cielo está completamente despejado sin grúas torres. Madre mía, qué poquito queda de obra, ¿eh? Queda muy, pero que muy poquito de remodelación. Por cierto, la cubierta retráctil, las terchas están en sus parkings correspondientes, las terchas del lado norte en su parking norte y las terchas del lado sur en su parking sur. No se han vuelto a mover desde ese partido contra el Getafe. Siguen estando en la misma posición. Por cierto, empiezan a desaparecer los elevadores hidráulicos. Ahí lo podemos ver, hasta hace un momento estaba más hacia arriba. Estaba en esta zona más o menos. Y ahí podemos ver cómo poco a poco van bajando para coger la siguiente bandeja. Que en breve veremos ya cómo se asoma por la zona del hipogeo. Mira, justo lo comento y justo se vuelven a mover los carros justo encima de las celosías. Mira, 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 mira. Aquí podemos ver perfectamente cómo se mueven los carros y a la derecha vemos cómo baja lentamente el elevador hidráulico. ¿Lo veis? ¿Lo apreciáis? Yo sí, ¿eh? Además tomamos de referencia el límite superior de esta mampara que tenemos enfrente. Mira, sí, ¿eh? Va bajando lentamente a medida que se van moviendo también los carros de transporte motor. Así que a por la cuarta bandeja. Venga, seguimos. Bueno, ahí vemos cómo se abren las celosías ya para que salga la siguiente bandeja y sigamos con el proceso de colocar las bandejas en el terreno de juego. El Atleti nos podrá ganar en Liga, pero no podrá tener nunca un estadio como el que tenemos, ¿eh? Bueno, nos hemos cambiado de ubicación. Desde aquí creo que vamos a ver perfectamente cómo suben la siguiente bandeja. Ahí podemos ver las armas, ¿no? Ahí podemos ver las herramientas, los útiles para hacer el mantenimiento del césped una vez que esté dentro del hipogeo. Ahora mismo lo están sacando. Así que desde aquí podremos ver antes cuando suba la bandeja. Bueno, pues volvemos a cambiarnos de ubicación. Ahí podemos ver cómo sale la cuarta bandeja. No sé si decir algo porque seguro que me echáis a los leones. Pero ahí tenemos la cuarta bandeja, que es la que coincide directamente con el área del portero. Conectará ahí. Por ahí podemos ver cómo sale ya. Qué bien se ve, lentamente. Con mucho cuidado, como siempre. Vamos a hacer un repaso de norte a sur para que veáis cómo va saliendo y el estado actual del césped. Ojo, hay humo ahí. Ah, es que están picando aquí arriba. Están picando aquí. Seguimos. En la zona donde da el sol se ve muy bien el césped, pero en la zona de la sombra no se ve muy bien, ¿eh? Y mirad cómo está el césped. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. No voy a decir nada porque luego, lo que digo, me echáis a los leones o me tiráis tomates, pero bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí lo dejo. Ahí está. La cuarta bandeja que se asoma. A puntísimo de llegar ya a su nivel correcto para desplazarla de forma horizontal. Madre mía, qué calambre me acaba de dar. Wow. Esta cuarta bandeja, que como podemos observar, pues hay algunas zonas que dejan que desear, ¿eh? Mira, mira. Hay algunas zonas que, ojito, cuidado, mira, mira, sobre todo esta de aquí, que es la parte central, no coincide con las áreas de los porteros.
Ahí está bastante regular. Y ahí que coincide y conecta con el área de los porteros, pues mirad cómo está ahí. Madre mía. Bueno, ya falta muy poco para que coloquen la cuarta bandeja en su sitio. Allí, en la parte central, coincide entre la segunda y la tercera bandeja, el límite justo. Han colocado esta lámpara para recuperar esa zona, que como podemos observar pues también tiene calvas. Así que yo creo que estos 2 días, lunes y martes, van a estar con servicios de mantenimiento, a ver si pueden recuperar zonas del césped. Pues desde aquí no veo que estén colocados los anclajes en este sector de grada, así que primero tendrán que colocar los anclajes, ya por último los soportes, que desde aquí se ve muy pero que muy bien. No están colocados los anclajes todavía, a ver si lo colocan en el día de hoy. Mirad la cantidad de palomas que se han posicionado en la cuarta bandeja, ¿eh? No han perdido el tiempo, han aprovechado que estaba ahí y ya están comiendo las semillas. Mira, 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 mira. Todas las que hay, chaval. Yo creo que ya están sacando las celosías. Se escucha ahí un sonidito. No se ve muy bien, ni se aprecia muy bien en ese hueco que hay entre la bandeja y la zona de la banda, pero creo que ya están sacando las celosías. A ver ahí. Nada, no se ve bien. Mirad, justo digo lo del tema de los asientos, y en la parte superior ya tenemos a una nueva cuadrilla que están empezando ya a crear esos orificios, esos agujeros para instalar los anclajes. Van a empezar por las filas superiores. Antes lo digo y antes lo hacen. Vamos a ver qué es lo que hacen durante la tarde del día de hoy. Ethan, ¿qué pasa? Chócame. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí. Yo te veo muy bien, la verdad. Sí. Sí. Vaya cara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es tu regalo, es esa tan buena, veo. ¿Sí? Sí, ábrelo. Pero- Mira, mira. ¿Pau? ¿Patrol? ¿A este te gusta a ti? Así. Por eso estás tan bien, ¿eh? Por eso estás tan bien. Mira. A ver, vamos a abrirlo, ven, vamos a abrirlo. Acá. A ver, dale, venga, corre. Hostia, me tiene. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Es tú? Ha hecho papá. ¿Ha hecho papá? Ostras, muchas gracias, papá. Que quitas la base del hipogeo. Ah, ya sé, al bajo. Joder, mira qué guapo. Sal aquí conmigo. Aquí está un regalito para el mejor youtuber. El creador, muchas gracias. Qué chulo, mira. Santiago Bernabéu, lo que se espera que se ponga, en teoría. Santiago Bernabéu. Al final no va a ser el estadio Santiago Bernabéu, el escudo, la fachada oeste. It's moving. Ya se mueve la cuarta bandeja, los carros colocados, las celosías colocadas. Ya se desplaza hacia la parte central de la losa. Otra bandeja más. Son ahora mismo, ¿qué hora es? Las 3:31 de la tarde, ya hemos comido y todo. Y se desplaza de forma horizontal la cuarta bandeja hacia el centro. Ahí tenemos el interior del hipogeo, lo que vemos desde aquí, que en breve veremos cómo vuelven los carros para coger, en este caso, la penúltima, la quinta bandeja, para posicionarse en el terreno de juego. Antes de aproximarla a la otra bandeja que tenemos, que está dando el sol en estos precisos instantes, pues ya sabéis que tienen que bajar los laterales, esas pestañas que tienen las bandejas. Así que momento de hidratación para los pedazos de cracks, y ahora continúa el desplazamiento en horizontal. Oye, y mirad cómo siguen colocando esos anclajes, van rápido. Bueno, que realmente ahora mismo están haciendo los agujeros.
pero esto en cuestión de minutos empezarán a colocar los anclajes. Muy importante porque el miércoles tenemos partido y hay que dejar ese sector completamente listo. Mirad el momento gracioso que están desplazando la bandeja. Ahí podemos ver cómo se mueve y mirad las palomas que siguen a lo suyo, ¿eh? No se van ni aunque se esté moviendo la bandeja. Es flipante. Porque mirad todas las que tenemos en ese sector de bandeja. Es directamente increíble. Vamos. Son como yo, a la hora de la comida no hay quien me mueva. Bueno, pues ya han posicionado la cuarta bandeja, han bajado los hidráulicos de los carros y ya están saliendo de nuevo los mismos para recoger, en este caso la quinta, que de momento no se asoma por la parte del hipogeo, así que en cuestión de segundos o minutos veremos ya la quinta aparecer por la parte del invernadero. Ahora a retirar, bueno, a bajar más bien esas pestañas que están en los laterales de la bandeja número 4. Recogiendo las celosías. Esto ya va rodado, ¿eh? Como se nota que lo han hecho más veces. Fácil y sencillo. Y para toda la familia. Ahí están bajando lentamente los elevadores hidráulicos. Ahí está. Así que van a coger la quinta bandeja. Momento épico, momento histórico, sale la quinta. 5 de Jude Bellingham. Bueno. Bueno con ese césped, ¿eh? Tendremos que esperar a que salga el último, la última bandeja, porque esa era la susodicha. Esa era la que estaba mal, no, lo siguiente. Así que ya que estamos aquí, pues aguantamos para ver cómo, en qué estado, ¿no? Está la sexta bandeja, la más cercana al lateral oeste. Ahí vemos como ya está asomando, ya está muy cerca, a pocos metros del exterior, para juntarse con sus hermanitas las 4 bandejas que ya están instaladas en la losa del terreno de juego. Repasamos de nuevo, mirad la banda de allí, donde da el sol, se ve perfectamente el estado actual del césped. En la sombra se ve peor, pero vamos a ir de norte a sur para que veáis esas bandejas que tenemos ya en el terreno de juego. Ahí están los pedazos de cracks, los jardineros, no hay que perder tiempo. Ojo, visita, el Florentino. Seguimos. Trabajos manuales con las herramientas. Lámpara ya colocada y encendida. Y toda esa zona de ahí, pues bueno, otra de las áreas del portero, de los porteros. Ya sabéis que pues son las más afectadas, junto con las esquinas, en este caso el fondo norte con el lateral oeste. Ahí lo podéis ver, así que tareas de mantenimiento. Me da a mí que en octubre, o hasta incluso antes, vamos a ver cómo cambian. Bueno, antes es imposible, pero en octubre veremos cómo cambian el césped de nuevo del Santiago Bernabéu. Bueno, pues ya tenemos la quinta bandeja prácticamente para desplazarla de forma horizontal. Ahí la tenemos. Ya sabéis que en la zona de los fondos, al menos estas que tenemos en pantalla, pues no está muy, pero que muy bien. Pero en resumidas cuentas, viendo detalladamente esta bandeja, está bastante bien. Está muy, pero que muy bien. Veremos ahora la sexta cuando salga. La sexta es Nacho. Esta es la 5, que es Jude Bellingham.
Y como no, las palomas ya están aquí, picoteando y comiendo. Pero mira, está bastante bien la sexta bandeja. Está muy, pero que muy bien. Vamos a ver el momento en el que la desplazan horizontalmente. Bueno, han sacado la quinta bandeja, está ya en posición para desplazarla horizontalmente, pero parece que hay algún problemilla. Han sacado este carro, tenemos ahí a todos los ingenieros, a todos los pedazos de cracks que han quitado la tapa, y como estamos observando, pues debe ser que están arreglando o subsanando algún tipo de problema que les haya surgido. Así que aquí vamos a continuar hasta que cierren el tour. Por cierto, en este sector de grada ya han creado los orificios. Imagino que en el día de mañana colocarán los anclajes y los soportes, más también pues los nuevos asientos, porque tenemos todo a contrarreloj, que el miércoles jugamos, el miércoles jugamos aquí contra Las Palmas. No sé si lo he dicho, pero lo comento ahora mismo. Bueno, pues ahí vuelven a colocar la tapa después de una media hora más o menos, y a ver si ahora consiguen desplazar de forma definitiva la quinta bandeja. Así que aún nos queda un poco. Bueno, pues ya he metido el carro que faltaba por meter debajo de la bandeja de la quinta. Ya parece que han notado la vibración, hasta incluso el desplazamiento de las palomas, algunas, y se están yendo de la bandeja. Y ya se mueve, ya podemos ver el interior otra vez del hipogeo de forma momentánea, hasta que suban la última bandeja que tienen que subir. Ya tenemos 5 en la losa del terreno de juego. La quinta ya está yendo a su posición para disputar el partido contra Las Palmas. Ahí escuchamos ese sonidito que ya se nos mete en la cabeza de forma instantánea e inconsciente, porque es que ya lo tenemos más que aprendido. Ahí en las diferentes partes, madre mía, que de palomas, de verdad. Hay que hacer algo, hay que hacer algo, y yo tengo mucha hambre, y creo que esta noche cenaré pizza, una pizza vegetal. Oye, ahora que me fijo en las estructuras, en las esquinas exactamente, la verdad que están bastante formadas, Ahí tenemos las esquinas del fondo norte, esa esquina con el lateral este, y también la esquina con el lateral oeste. Y también quiero que veáis las esquinas del fondo sur, que están bastante formadas y configuradas. Esperemos que estén prácticamente hechas, si no hechas, y que todo el mes de octubre se dediquen a colocar pantallas tanto en el lateral oeste, lateral este, y también en esas esquinas que han estado trabajando también estos días con las grúas que han estado metiendo al interior. Ahí tenemos las pantallas, lo que se puede ver desde el segundo anfiteatro del lateral oeste, que el miércoles veremos mejor desde el lado opuesto, desde la zona del lateral este, que es donde tenemos el asiento para ver los partidos de la temporada. No hemos vuelto a ver movimiento en este sector de grada, aún no han colocado los anclajes ni obviamente los soportes. Y una cosa también peculiar es que no han retirado las cintas del partido contra el Unión Berlín. Debe ser que todavía está pendiente de saber cuánta afición de Las Palmas va a venir el miércoles para el partido de liga. Así que es por eso que a lo mejor no han quitado todavía las cintas. Quinta bandeja prácticamente conectada y agrupada con las otras 4. Así que en cualquier momento veremos cómo sube la sexta y la última. Han dejado la quinta tan cerca de la cuarta que mirad el espacio que tienen para trabajar. Apenas 50 centímetros o algo así. Y ahora, en estos precisos instantes, entre que las bandejas se mueven o no se mueven, encienden el anillo LED, un color diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Uy, qué mal se ve, ¿no? Ahora algo mejor. En el vídeo se ve más oscuro de lo que es en realidad, Es un azul clarito, pero en el vídeo se ve como oscuro. Ahora están probando las imágenes oficiales, las imágenes que se ven en los partidos. Ahí lo podemos ver.
Además que ahora en la parte central, mira, ahora lo han apagado, se han ido a este lado norte. Estas imágenes son las que vemos en los partidos antes de que empiece el mismo partido, que da la bienvenida en diferentes idiomas. Y lo han probado en la parte sur y ahora están con la parte norte. Por cierto, ya han juntado la quinta bandeja, están corroborando que esté todo bien. Así que en breve veremos la sexta, sí, la 6, ya sabéis, Nacho. Mira, están viendo mi vídeo. Están viendo mi vídeo porque ahí a la derecha, ¿lo veis? JR. Aquí están pasando. Es mi vídeo. Y ahora lo han encendido en todo el estadio, en todo el anillo LED del primer anfiteatro. ¿Os imagináis que en estos precisos instantes empiecen a probar las pantallas del videomarcador? Esas pestañas que tenemos en los fondos. Me quedaría boquiabierto. Bueno, pues ahora mismo queda la última bandeja. Ya sabéis que esa bandeja es la que nos trae dolor de cabeza. Es la que en esta esquina, ya sabéis que hay muchas zonas deterioradas, así que a ver cómo sale la sexta y la última bandeja. Vale, ya han bajado, ya han asentado la bandeja, la quinta, y ya están volviendo los carros para, pues bueno, abrir el hueco del hipogeo y dar lugar a la última bandeja. Tengo muchas ganas de verla, tengo muchas ganas de apreciar y de ver si han podido recuperar esta zona de aquí, así que nada, ya queda muy pero que muy poquito, después de estar aquí toda la tarde esperando al movimiento de las bandejas. Ya prácticamente tenemos todas, tenemos 5, ahí las podemos ver, con las lámparas ya en la parte central, y también tenemos más en la banda del fondo sur, ahí lo podemos ver, que a medida que vayan ya incorporando todas las bandejas, pues colocarán las lámparas en sus debidos lugares para el mantenimiento y la recuperación del césped donde requiera. Ahí podemos ver, en cualquier momento ya veremos cómo las celosías también empiezan a meterse debajo de la grada para abrir de nuevo el hueco del hipogeo y ver cómo sale la sexta bandeja. En cuanto se paren los carros, ahí está, poco a poco se van parando y ya las celosías también empezarán a moverse. No hay tiempo que perder, ¿eh? Ya está ahí la sexta bandeja. Ahí vemos cómo se asoma, de momento en la sombra, en la penumbra, pero a medida que va subiendo, pues iremos viendo, gracias a la luz del sol, pues las diferentes zonas de esta última bandeja, que ya está a punto también de ser colocada en su lugar. A ver si podemos ampliar. Nada, es que de momento no se ve. Se ve algo, pero no se ve muy bien. Así que vamos a esperar un poquito más. En breve tienen que empezar ya a moverse las celosías. Ahí está. Ya se empiezan a mover. Empieza la película de la guerra de las galaxias. Es que lo hacen todo ya, pero súper corrido, súper fácil. Y esta es la segunda vez que lo hacen, con césped, Me ha faltado concretar eso. Bueno, pues ya vemos asomar la última bandeja y lo que estábamos esperando. Mirad cómo está, a ver si enfoca la cámara. Madre mía. Ahí podemos ver la última bandeja que está subiendo poco a poco, lentamente. A ver si sube un poquito más hacia arriba y le da un poquito... Es que ya está atardeciendo y claro, no hay tanta luz como hace una hora. Pero a ver si vemos cómo llega a la parte paralela a las bandejas que tenemos ya instaladas en su sitio. Y vemos claramente la situación de esta última bandeja, que según lo que estoy viendo, pues seguimos viendo las mismas zonas afectadas. Vamos a esperar un poquito más, que no se ve muy bien todavía. Y en estos precisos instantes podemos ver cómo trabajan de forma manual en la unión del césped, en la separación que hay entre bandeja y bandeja, en este caso entre la cuarta
y la quinta, para que cuando esté el partido aquí pues no se pueda apreciar y tampoco pues haya ningún problema para los jugadores. Mira, ahí está, unos golpecitos que asiente bien y continuamos. Se ha quedado un poco parada, ¿no? Bueno, pues a medida que va saliendo más la bandeja, vamos a ir recorriendo la misma desde el lado sur al lado norte. He de decir que el lado sur está bastante mejor que el lado norte, porque ahora vamos a ver la zona opuesta donde estamos viendo ahora. Ahí podemos ver que está bastante bien, hasta incluso podría decir que está perfecto, pero es que vamos avanzando un poquito más rápido hasta llegar a la parte central con la zona norte. Aquí ya empezamos a ver zonas pues deterioradas. Ahí, una de ellas. Seguimos avanzando y podemos ver ese cúmulo que tenemos en esa zona. Seguimos avanzando. Aquí también otra parte. Y seguimos avanzando hacia la parte de la banda, esa zona del fondo norte. Mirad aquí. Aquí se nota más claro todavía. Y ya llegando pues a esta zona, aquí falta mucho césped, muchísimo césped. Ahí está. Y ya va saliendo un poquito más y ya podemos ver también esta zona más cercana al lateral oeste, que en resumidas cuentas también está pues como esta esquina de la bandeja está bastante mal. Es decir, en resumidas cuentas tenemos la zona de los porteros, tanto la del lado norte como la del lado sur, y esta esquina que tienen que seguir con los servicios de mantenimiento y recuperación del césped, que veremos a ver si aguanta para el partido del Girona, porque es este fin de semana, este sábado. El miércoles contra Las Palmas y el sábado contra el Girona. Luego es verdad que jugamos fuera contra el Nápoles. Mira, ahí podemos ver también más zonas afectadas. Así que nada, pues estas son las novedades de última hora. Ya son casi las 7 de la tarde, a punto de cerrar el tour. Así que ya de nuevo tenemos las bandejas posicionadas en la losa del terreno de juego. A falta de juntarlas, mirad, este pequeño espacio, faltaría nada más. Así que así tenemos el interior del Santiago Bernabéu. Descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar, que te lo dejo en la cajita de la descripción. Muy importante canjear los pasos todos los días antes de las 12 de la noche, y también muy pero que muy importante darle al like a este vídeo y suscribirte. Muchas gracias a todos y a la Madrid, chao.